a través de la televisora Andina de Mérida y a partir de este momento con TVR, la red informativa más importante de la República, un programa hoy bien completo. Tendremos a sectores de oposición, tendremos a sectores del gobierno y tenemos a sectores de la Iglesia Católica a lo largo de nuestros próximos 45 minutos y conversaremos y daremos inicio hoy al diálogo con William Dávila Barrios. William Dávila Barrios es o fue gobernador del estado Mérida, diputado ante el entonces Congreso de la República, hoy diputado ante el Parlamento, el electo con mayor cantidad de votos en las últimas elecciones parlamentarias en el estado Mérida. William Daniel Dávila Barrios está con nosotros porque quería preguntar e iniciar esta conversación con un tema que me parece importante, y es el tema del aumento del precio del combustible. Todo indica, de acuerdo a lo que señalaba ayer el ministro Jaime Eltrudi en el programa con José Vicente Rangel, que están dadas las condiciones, se ha producido el consenso, se ha generado el diálogo nacional para el aumento del precio del combustible. ¿Qué opinión tiene William Dávila sobre el aumento del precio del combustible? ¿Fue discutido, analizado, fue presentado algún proyecto en el pleno del Parlamento venezolano sobre esta materia? Buenos días, Jorge. Buenos días a todo el pueblo de Mérida. Senador, no diputado. Fue senador por el estado Lara. Mérida. Y también fue diputado por el estado Lara. Pero fui suplente y me incorporé y me retiré porque dije el día que yo sea parlamentario por Mérida. Pero concretando la respuesta sobre la pregunta, en la Asamblea Nacional no se ha presentado el debate. Sotorroja, que es el presidente de la Comisión de Minas, de Energía, había prometido, e incluso el mismo Maduro, el presidente Maduro, que se iba a dar el debate en la Asamblea Nacional sobre el aumento de la gasolina. Yo supongo que será después de estos días santos, la próxima semana, que de repente comencemos con ese debate. El problema de fondo es que el gobierno siempre tiene la idea de formar o de crear fondos paralelos. Y ese es uno de los temas. ¿Por qué ese aumento de la gasolina no se incorpora dentro del presupuesto nacional? Sino que ellos ya han anunciado un fondo estratificado en 4 segmentos, que si para la cuestión pues de becas, que si para el transporte, entre otras cosas. ¿Ustedes apoyarían el aumento de la gasolina? Eso hay que discutirlo, porque habría que ver cuál es la proporción, porque al final de cuentas, fíjate tú, Jorge, es el gobierno el que se ve la necesidad de aumentar de hacer el aumento de la gasolina en virtud del profundo déficit fiscal que tenemos, del fracaso de la política económica y social del gobierno, de la malversación que ha existido con los inmensos y fabulosos recursos que el gobierno ha tenido producto de los ingresos petroleros, que tienen más del 80%, más del 90% de los ingresos del país provienen de la exportación petrolera. Entonces, ¿por qué el pueblo tiene que pagar los platos rotos del aumento de la gasolina? Porque una cosa es decir que la gasolina vale hoy día 5 bolívares o 4 bolívares el llenado de un tanque. Otra cosa es cuando mañana tú tengas que erogar 200 bolívares o 300 bolívares. Imagínate tú el efecto de eso para una persona que vive de su taxi, de su buseta, de su carro, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas, ¿por qué se llegó a ese nivel? El gobierno no ha sido sincero con el pueblo para explicar realmente las razones por las cuales tiene que incurrir en el aumento de la gasolina. Si nosotros vemos desde el punto de vista de la conservación del recurso, si vemos la necesidad de aumentar la gasolina para cubrir el déficit fiscal, tú tienes que tener una respuesta positiva, porque ¿qué vas a hacer? Tienes que buscar recursos por otro lado. Pero ¿qué es lo que ha sucedido con esta situación? Es que estamos llegando a ese nivel porque el gobierno ha malbaratado más de $1 billón ha recibido el gobierno en los últimos años producto de los ingresos petroleros. Y lo grave de esto, Jorge, es que anuncia que ese aumento de la gasolina iría para un fondo, y ya nosotros estamos cansados de los fondos que el gobierno ha creado, que son intransparentes, el fondo chino, el Fonden, esos son cajas negras, que realmente para poder detectar la situación que ocurre con esos fondos, ya el accidente financiero, ahora, por decirlo así, ya ha ocurrido. Una pregunta que le quiero hacer. A mí a veces me preocupa la posición de la oposición. Y siento que todo el país dice, mire, hay que aumentar la gasolina, y la oposición dice, hay que aumentar la gasolina, y de repente, bueno, mire, no sabemos si hay que aumentar la gasolina. Es que el problema es que el gobierno es malo. Mire, vamos a dar un paso al frente, mire, no sabemos, ese guabineo, esa imprecisión, no es lo que tiene la oposición
tan limitada en las encuestas? No, las encuestas no favorecen al gobierno, todo lo contrario. La oposición no está siendo afectada por las encuestas. Yo lo que trato de decirte es que si tú lo ves desde el punto de vista de la necesidad de tener recursos, el gobierno tiene que aumentar la gasolina. Ahora, desde el punto de vista social y político, no hay necesidad de llegar a eso, porque el gobierno malbarató. Yo soy de los que creo que no se debería de aumentar el orden. En 1945, la Junta Revolucionaria de Gobierno de aquella época, que presidía Rómulo Betancourt, uno de los primeros decretos fue bajar el precio de la gasolina, que lo aumentaban y lo fijaban y lo controlaban eran las empresas petroleras, las empresas transnacionales. Bueno, ahora resulta que no solamente las empresas transnacionales son determinantes en la producción de petróleo y la faja petrolífica del Orinoco, sino que ahora el gobierno aumenta la gasolina simplemente por el fracaso que tuvo en la administración de los recursos provenientes del petróleo. Es decir, está haciendo lo mismo que hacían las empresas transnacionales aquí hace unos años. Esta era una razón de fondo y de principio. Ese debate se tiene que dar y el pueblo se dará cuenta cómo el gobierno botó el dinero y ahorita quiere tener más dinero, sobre todo porque vienen unas elecciones parlamentarias, crear unos fondos que son intransparentes porque nadie controla esos fondos. La Asamblea Nacional no tiene competencia, pero la tiranía de la mayoría lo impide. Diputado, ¿usted firmó el decreto firmó la carta contra el decreto Obama? No, en absoluto. ¿Por qué? Por una razón apátrida. Bueno, fíjate tú, mira, ese día que nosotros estuvimos ahí, por eso le digo a la gente, hay que elegir diputados que estén comprometidos con valores y principios. Diputados de la bancada opositora como Ricardo Sánchez firmaron, por eso te digo, no es fácil, porque en ese momento tú encuentras a unos tipos que te están presionando y te están gritando y te están diciendo, además llevan barras, y te dicen, si tú no firmas eres esto, si firmas eres esto. Bueno, aquí hemos bajado mucho respeto, usted es apátrida. En absoluto, apátridas son ellos que han entregado el país. Pero ¿por qué si el presidente Obama como malpone el país, entonces usted apoya al presidente Obama? Decirte, Jorge, ¿Cómo usted es la consideración de General Salud que Obama es chavista? No, en absoluto, mira. Obama, hay una cosa que yo no entiendo. Aquí se pone el gobierno y Maduro dice que está en contra de la intromisión de Obama y de cualquier otro gobierno. Pero no dice nada cuando vienen otros gobernantes a hablar mal de nosotros. Pero hay una cosa concreta. Tan intromisión pudiera ser o injerencia el decreto de Obama, como igualmente yo recoger firmas para decir que derogue un decreto que es el producto del derecho interno de un país. Entonces tú te estás metiendo en el derecho interno de ese país. Tú igualmente estás siendo injerencista. Ahora, vamos, si este gobierno que tanto agarra la bandera del antiimperialismo, bueno, 755.000 barriles de petróleo se le coloca a los Estados Unidos. Los Estados Unidos le compra a Venezuela 750.000 barriles diarios de petróleo. Le vende a Venezuela 50.000 barriles diarios de combustible, 50.000 barriles diarios de diésel. PDVSA le debe a las grandes empresas transnacionales. La faja petrolífica del Orinoco, para poderla desarrollar, tienen que ponerse de acuerdo con las empresas americanas transnacionales que están ahí. Entonces es un antiimperialismo muy sui generis, porque las empresas petroleras, las empresas canadienses están en la zona limítrofe de Guyana. Entonces es un antiimperialismo de la boca para afuera. No es sentido. No, yo no lo veo. Es un gobierno entreguista. Este gobierno nos ha entregado al imperialismo ruso, al imperialismo chino. Vaya a buscar usted los proyectos con los chinos, a ver si los trabajadores que están ahí son todos venezolanos. Y los trabajadores que están ahí no les pagan los contratos colectivos, los despiden y no les pagan las prestaciones, los tratan mal, la discriminación social existe allí. ¿Usted ha ido a comprar pescado usted? Bueno, el bacalao está creo que a 300 bolívares. Ajá, 300 bolívares. Mire, el mero está a 1.200. Bueno, imagínate, por el bacalao que es más barato. Imagínese usted el cierre en 900 bolívares. ¿Por qué hemos llegado a buscar la carne en el mercado negro y se consigue 780 bolívares? Ahí es donde está el punto, Jorge. Fíjate, el gobierno sí ha tenido la inteligencia siguiente de desviar la atención. El gobierno utiliza tanto el tema del decreto de Obama como la misma el mismo ruido público que generan algunos dirigentes de oposición para desviar la atención. El problema de fondo es que aquí siguen matando gente. El año pasado más de 25.000 homicidios. El problema de fondo es que el costo de la vida sigue creciendo. El problema de fondo es que los sueldos no alcanzan, que la gente no tiene para comprar comida, que la gente se muere de infarto,
que la gente se muere de diálogo. Ahora, con todo y eso, porque no entonces la encuentran oposición, medicina. que tiene la posibilidad de hacer un buen papel en las elecciones primarias, llega y se va con el dedo en las elecciones primarias porque le saca el cuerpo a la consulta popular, porque no tiene capacidad de movilización o porque no tiene los cobres para pagar el CNE. Eso es mentira. Eso vamos a hablarlo claro. Ese cuento de las elecciones primarias hay que hablarlo con claridad. Aquí hubo un reglamento aprobado por todas las fuerzas políticas que forman parte de la Mesa de la Unidad, con todos los efectos que tenga. La Mesa de la Unidad es la plataforma de la unidad, a menos que tú te quieras ir aparte de la unidad. Eso es otra cosa. En segundo lugar, el reglamento... Como media leste, pues. Esa es otra cosa. El grupo del este o de quien sea quiere irse aparte del CNE o aparte de la Mesa de la Unidad, es su derecho si quieren dividir la unidad. Ahora, en segundo lugar, ese reglamento decía que si un porcentaje determinado, 70, 80%, estaban de acuerdo con una opción, esa era la opción. Pero nunca dijo la Mesa de la Unidad que si tú querías inscribirte, tú no lo podías hacer. Todo lo contrario. Si tú hubieras recogido el 1% de las firmas del circuito, el 1% de las firmas del Estado, paga lo que el CNE pide, porque no es la Mesa de la Unidad que está pidiendo esos recursos, bueno, tú te inscribes, haces la solicitud, y ¿qué iban a decir aquí? Que no las ibas a aceptar. Aquí la Mesa de la Unidad hubiera tramitado, hubiera procesado esa solicitud, lo manda a la Junta Electoral, y se hubiera hecho entonces las primarias. Pero ¿cuáles son los candidatos que están inscritos? Y yo, que yo no estoy en contra de las primarias, porque yo me he medido siempre, yo no tengo ningún problema. Si la Mesa de la Unidad decide que las elecciones son mañana, yo voy a... Usted va por Libertador Santo Cristina, al menos que le cambie el sistema yo electoral. no tengo ningún problema, no tengo ningún problema. Lo que no quiero es que se ventilen públicamente cosas que tienen que ventilarse internamente, porque eso no le hace bien sino al gobierno. Eso es hacerle juego al gobierno. Y en eso hay que estar claro. Porque las decisiones de los no es un cogollo, es la Mesa de la Unidad, o es que estamos en contra de los partidos, hay que acabar los partidos. Mal que bien son los partidos que están ahí. Yo no creo en una república que se rescate sin los partidos. Yo creo que hay que rescatarlos. Pero a mí que me vengan a decir otra vez con el discurso chavista que hay que pulverizar los partidos, yo no creo en ese criterio, porque eso nos ha llevado a este desastre. Gracias, William, por estos 15 minutos tan interesantes de conversación con usted sobre la situación del país. Hablamos del tema petrolero, hablamos del tema económico, hablamos del tema político. No me respondió si Obama era chavista o no chavista. ¿Quién? Obama. Obama es americano, igual que este gobierno, que es más gringo que cualquier otro. Este es un gobierno imperialista, entreguista, reaccionario, que ha traicionado los principios y valores del discurso de Angostura. Lo que pasa es que utilizan el marketing político, fragmentan y sectorizan el discurso y engañan a los incautos. Compromisos comerciales, gracias a William. Nosotros vamos a los compromisos comerciales. Estamos transmitiendo desde la televisora Andina de Mérida y desde TVR, la red informativa más importante de todo el país. Estamos llegando a toda Venezuela. Adelante, señor director.